Capítulo 31. Ren miró a Temari con curiosidad mientras caminaban juntos hacia la torre del Kazekage. La chica seguía disgustada y se negaba a hablar con él después del entrenamiento que había recibido ese día. No disfrutaba nada enfrentarse a Ino, ya que la chica Yamanaka la desmantelaba sistemáticamente con desdén y lo que Ren supuso una sonrisa irónica y divertida desde la perspectiva de Temari. Peor aún, Ino solo usó el elemento viento durante su, bueno, llamarlo entrenamiento sería demasiado generoso. Para Temari, quien se enorgullecía de su elemento viento y se había esforzado al máximo para entrenarlo, fue una dura prueba de la realidad. Temari sabía que Ino era mucho más fuerte que ella, pero ser tan completamente destruida en su propia área de especialización, no se lo esperaba. Ren imaginó que el orgullo de la chica había sido pisoteado hoy, y que la discreción que le estaba dando era simplemente su incapacidad para reaccionar. Ella no estaba realmente enojada. Solo, sorprendida. Ino comenzó doblando la luz con su chakra del viento, creando varios espejismos alrededor de Temari, mientras también vibraba el aire a su alrededor para generar su propia voz y hacer que hablaran. Para sorpresa de Ren, Ino incluso le lanzó a Temari su abanico de guerra. Y para darle crédito a la kunoichi de Suna, en cuanto intentó activar su chakra con la habitual técnica de disrupción de Genjutsu y se dio cuenta de que las Ino que la rodeaban no eran una ilusión, abrió al instante todo su abanico de guerra y arrasó con su entorno con una de sus técnicas más poderosas. Era justo lo que un ninja debía hacer al enfrentarse a un especialista en Genjutsu demasiado hábil cuyas ilusiones eran inquebrantables. Inundar el área con ataques de área de efecto y esperar que uno de ellos impactara al oponente. Y ahí fue cuando todo empezó a salirle mal a Temari. Ino no se molestó en detener su jutsu. Lo dejó arrasar por la pradera y solo dobló o redirigió el viento para que la rodeara. Sus clones de viento tampoco se vieron afectados, pues eran solo luz doblada y chakra de viento formados a imagen de Ino. Los ataques físicos no los afectarían. Ino había intentado imitar algo parecido a la intangibilidad de Ren, y este fue el resultado. Como mucho, parpadearon levemente bajo el embate del vendaval de Temari. Cuando los vientos finalmente dejaron de soplar, Temari todavía estaba rodeada por varios de los clones de viento de Ino, y uno incluso se acercó sigilosamente a ella por detrás y le tocó la espalda. Como estos clones de viento estaban hechos de chakra de viento, transformarlos en una técnica ofensiva era trivial. Ren sabía que Ino intentaba descubrir cómo introducirles una bomba de vacío, pero por ahora no tenía mucha suerte porque la cantidad de chakra de viento necesaria para la técnica los estaba desestabilizando. Sin embargo, Ren rió para sus adentros al recordar cómo los ojos de Temari se abrieron de par en par, alarmada, solo para ser lanzada hacia adelante por una pequeña ráfaga de viento a presión que salió de la mano del clon. La chica, por desgracia, también abrió la boca, y se ganó un bocado de hierba y tierra al estrellarse de cara contra el suelo. Las risitas de los clones de Ino tampoco ayudaron en absoluto a la situación. Ren resistió el impulso de negar con la cabeza. No había mucho que decir sobre el resto del combate. Temari se enfureció, y aunque logró mantener la calma, seguía enfadada. Empezó a atacar a Ino, lanzándole todo su arsenal con la esperanza de que algo se le pegara, pero todas las técnicas, los vientos, por feroces que fueran, simplemente se doblegaron alrededor de la chica Yamanaka, mientras sus clones de viento seguían acercándose sigilosamente a Temari y empujándola con ráfagas de viento de baja potencia. Cuanto más se alargaba, más se transformaba la ira de Temari en desesperación e impotencia. Después de 30 minutos, Ren finalmente detuvo el combate, porque Ino hizo que Temari llorara y temblara. Temari seguía luchando, blandiendo su abanico de guerra y utilizando su chakra para crear ráfagas de viento. Seguía intentándolo incluso mientras lloraba. No se rendía, y eso era bueno. Pero había un delicado equilibrio entre darle una dura dosis de realidad que le mostrara las posibilidades y la motivara a alcanzarlas, y quebrarla mentalmente. Ren sonrió levemente para sí mismo al ver la expresión pensativa en el rostro retraído de Temari. Se sentía un poco mal por hacerle eso. Pero ella quería ser fuerte. Enfrentarla a Hinata y Ino la fortalecería lo más rápido posible. Ren solo tenía que asegurarse de que la chica no se rompiera en el camino. Hinata no era un problema. Sabía cuándo parar. Pero Ino. Lamentablemente, Ren sabía que no tendría tanto tiempo para supervisar demasiado el entrenamiento de Temari. Como mucho, podría prescindir de un clon. Pronto estaría muy ocupado, ahora que estaba en su Nagakure. Los guardias abrieron la puerta que conducía a la sala del consejo, y Temari y Ren entraron. La sala era enorme y espaciosa, pero vacía.
Solo había una gran mesa ovalada en el centro con 12 personas sentadas detrás, y Baki de pie a un lado. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos mientras las figuras influyentes de Suna los observaban. Conteniendo el impulso de inquietarse, Ren adoptó una expresión divertida que ni siquiera era fingida y caminó hacia la mesa con Temari siguiéndolo, con mucha menos confianza. Hola, dijo Ren con naturalidad al llegar a la mesa, ganándose algunas burlas, miradas de indiferencia e impasibilidad, e incluso alguna que otra risa de los concejales de Suna. 6 de los 12 se sintieron profundamente ofendidos por su actitud despreocupada. Pero a Ren no le importó. Había decidido que, ya que intentaban humillarlo por desconocer sus modales, asumiría el papel de extranjero patán y simplemente no respetaría su conducta social. Deberían estar felices de que no haya venido aquí con ¿qué tal, perras? Al notar que no había una silla preparada para él, suspiró para sus adentros al ver otra jugada de poder dirigida contra él. ¿Por Baki y Temari? No importaba. Eran ninjas Suna. Que estuvieran de pie durante la reunión era aceptable. Estaban frente a sus superiores. Pero Konoha no quería entregar a Ren a Suna así como así. Seguía siendo un ninja de rango S, así que, aunque lo enviaron a Suna prácticamente de forma permanente, técnicamente seguía siendo un ninja de Konoha. La política del asunto era enrevesada. Pero permitieron que Ren no se preocupara por estas disputas de poder. Poniendo los ojos en blanco, Ren abrió una cómoda silla de su sello de almacenamiento con un chasquido. Todos los ninjas en la sala se tensaron al instante, y varios miembros del consejo ahora tenían armas en sus manos, pero Ren los ignoró mientras se dejaba caer en su silla y les sonreía amablemente. Estaba a punto de hablar, pero Ebizo demostró nuevamente su experiencia al hablar primero y tomar la iniciativa antes de que Ren pudiera intentar hacerlo. ¿Es esta la actitud de Konoha hacia Sunagakure? Preguntó con gravedad y en voz baja, mirando a Ren con indiferencia, mientras muchos de sus compañeros lo miraban fijamente. Ren tuvo que reconocerle la culpa. Intentaba presentar sus acciones como acciones de Konoha, ya que técnicamente era su representante. Ren supuso que se suponía que debía asustarlo para que se portara bien, ya que sus acciones podrían causar un incidente diplomático, justo cuando sus aldeas se habían aliado. No. Es mi propia opinión sobre tus tonterías, respondió Ren con indiferencia, sorprendiendo a muchos concejales con su audacia. El rostro de Ebizo se arrugó. Vamos a presentar una queja oficial a tu aldea, dijo con tono descontento, mientras Temari, que estaba junto a Ren, se movía nerviosamente y miraba a Ren y a él. Era evidente que quería hablar, pero sabía que no le correspondía. Ren sonrió levemente al verla de reojo. Era adorable. Giró ligeramente la cabeza y miró a Ebizo a los ojos. Ren se encogió de hombros. Siéntete libre. Fue suficiente para que el hombre frunciera el ceño, mientras el ambiente en la habitación se volvía más hostil. Y quizá no fue inteligente por parte de Ren provocarlos. Pero ahí está la cuestión. No iban a ser sus amigos, por muy bien que se portara hoy. ¿Y su amenaza de avisar a Konoha? Fue en vano. Así como Ren podía quejarse de la mala acogida que Suna le había dado y de cómo intentaron humillarlo, Suna podía quejarse de su actitud. No saldría nada de eso. El Hokage recibiría el mensaje, lo leería, tal vez se reiría o se burlaría dependiendo de su humor y nivel de ebriedad, antes de arrojar rápidamente el mensaje a la basura más cercana. Amenazas como esta solo funcionaban con personas que no tenían idea de cómo funcionaban realmente las cosas, y la expresión de disgusto de Ebizo se debía a que acababa de darse cuenta de que Ren no era un blanco tan fácil como parecía al principio. Podemos empezar ya. No tengo todo el día para entretener tus estúpidos intentos de masturbar la supuesta autoridad que crees tener sobre mí, dijo Ren, y la sala se sumió al instante en una cacofonía de gritos, insultos y exclamaciones de ira que Ren dejó que lo invadieran con calma, completamente imperturbable. Unos momentos después, Ebizo finalmente golpeó la mesa varias veces, silenciando a todos mientras miraba fríamente a Ren y hablaba en tono de advertencia. ¿Estás en nuestra aldea? Para tu propio beneficio, intervino Ren con indiferencia, con la expresión inexpresiva. No me enviaron aquí para ser tu muñeco de práctica. Estoy aquí para disuadir a Iwa de atacarte. Estoy aquí a petición tuya porque quieres mis sellos. Estoy aquí para asegurarme de que la alianza entre nuestras aldeas no se derrumbe a la primera oportunidad. Y aún así, actúan como niños peleones, haciendo todo lo posible por enojarme. Por ejemplo, Ren recorrió con la mirada a los concejales de aspecto agrio. Podría ayudarles a resolver los molestos problemas con el suministro de agua. Bastante fácil, además. Sacó una etiqueta de papel y un vaso de su sello de muñeca y colocó la etiqueta sobre el vaso antes de activarlo.
Un pequeño chorro de agua comenzó a caer en el vaso hasta llenarlo, y entonces Ren detuvo la etiqueta para que no derramara más agua. Esto no es un sello de almacenamiento de agua. Es algo que podría asegurar que su aldea nunca más tenga problemas con el agua potable. Ren sonrió para sus adentros al notar las miradas de asombro de los concejales. Los más rápidos miraban con anhelo o avaricia la etiqueta, mientras que la expresión de Ebizo era casi de arrepentimiento. El tipo se dio cuenta de que la había cagado. Sabían que Ren podía crear un sello para sujetar un bijú. Pero no creían que pudiera ayudar mucho a Suna fuera de eso. Por eso intentaron imponer su autoridad sobre él. Pero esto cambió las reglas del juego. Y por su expresión, Ebizo lo supo. Por supuesto, Ren no dudaba en burlarse de alguien que lo trataba con malicia. Claro, quería vender estos sellos a tu aldea a buen precio. Pero, jeje, los acontecimientos recientes me convencieron de añadir un impuesto por abuso, un impuesto por retraso mental y un impuesto por imbécil, duplicando el precio inicial. Dijo con desenfado. 50 millones de ríos por sello. Es prácticamente una ganga. Y lo fue. Para él, crear uno de estos requirió un viaje al río en la tierra de los ríos. Pero ahora que tenía un marcador cerca del río, podría haber establecido una nueva conexión en 10 minutos. Los rostros de muchos concejales, incluido Ebizo, se contrajeron y se ensombrecieron. Muchos apretaron los dientes. Y algunos se quedaron pensativos mientras hacían cálculos mentales. Pero nadie dijo nada. Ren lo notaba en sus rostros. Querían negarse. Aunque solo fuera porque no les gustaba. Pero no podían. Después de todo, el presupuesto mensual que debía asignarse para asegurar agua potable era más o menos 30 millones de río, según los documentos que Temari le había mostrado a Ren. Aquí les ofrecía un sello por un solo pago de 50 millones que resolvería el problema para siempre. A la larga, ahorrarían mucho más dinero. Estaban entre la espada y la pared, y esta era una oferta que literalmente no podían rechazar. Por desgracia, eso no significaba que la aceptaran sin más. Ebizo juntó las manos frente a su rostro y miró a Ren con ojos contemplativos mientras su voz adquiría un tono sospechoso. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Como tan fácilmente nos recordaste, eres un ninja de Konoha. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Como tan fácilmente nos recordaste, eres un ninja de Konoha. Darle a Konoha el control de nuestro suministro de agua sería una tontería, señaló Ebizo. Ren asintió, y su actitud grosera se apaciguó al sentirse satisfecho por dentro. Por fin estaban llegando a algo. La negociación podía comenzar. Honestamente, comprendía las dudas de Ebizo. Desde su perspectiva, un ninja de Konoha les ofrecía una solución a su mayor problema desde la creación de su aldea. Algo que actualmente representaba una gran carga para su economía. Era sumamente sospechoso. Ren no podía culparlo por interpretar esto como un intento de Konoha de controlar a Suna. Pero también estaba indefenso ante semejante acusación. Retener el recurso vital de Suna, su suministro de agua, como rehén sería sin duda una jugada brillante por parte de Konoha. Y Ren podría proclamar su inocencia durante el próximo mes, pero aún así no confiarían plenamente en él. Con razón, considerando que podía abrir y cerrar el sello. Podía tomar como rehén el suministro de agua de Suna. No es que lo hiciera. Pero estos hombres y mujeres eran lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de los peligros que corrían. La única manera de ganarse su confianza es con acciones. Y por eso Ren eligió su problema de suministro de agua como una solución antes de ofrecer otras. Era un poco turbio, pero también la forma más rápida. Y con suerte, una vez que se dieran cuenta de que le estaba dando a Suna cosas que Konoha no tenía y de las que podría sacar mucho provecho, su confianza en él aumentaría. Ren sonrió cortésmente a Ebizo y dejó escapar un pequeño suspiro de tristeza antes de hablar lentamente. Tienes razón, anciano. Sería una tontería. Asintió, lo que hizo que Ebizo arqueara una ceja con indiferencia, preguntándose a dónde quería llegar. Pero, Ren se encogió de hombros con calma. No estás en posición de rechazar el trato, ¿verdad? La sala se sumió en un profundo silencio, y el consejo de Suna sintió como si alguien les hubiera echado un balde de agua fría mientras miraban al relajado Ren, que los observaba con una expresión educada y conocedora. Sabían que habían perdido. Puede que no les gustara, pero los ninjas de Konoha tenían razón. Aunque se tratara de una trampa de Konoha, no podían dejar pasar algo que pudiera salvar a su aldea. Muchos puños apretados, muchas expresiones contraídas en un gesto de derrota y disgusto, muchos querían ser mezquinos e infantiles al respecto.
Pero al final, se dieron cuenta de que le estarían dando al engreído bastardo de Konoha lo que quería porque era lo mejor para Suna. Cualquier problema que pudiera surgir más adelante, tendrían que solucionarlo cuando el pueblo no estuviera atravesando una crisis económica. Sin embargo, Ebizo no quería dejar la aldea completamente a merced de Konoha. Recordaba la Primera y la Segunda Guerra Ninja y temía que sus aldeas pudieran verse envueltas en un conflicto diferente en el futuro. Decidió que al menos debía intentar obtener más control para Suna gracias a la oferta de Ren. ¿Y estarías dispuesto a enseñar estos sellos a unos pocos ninjas selectos de Suna? Tendríamos que mantenerlos o repararlos si se rompen. Ebizo respiró hondo, preparándose para luchar con uñas y dientes por esta concesión. Ni siquiera necesitaba ser inmediato. De hecho, esperaba que lo rechazaran. Solo quería exponer la idea para que pudieran retomarla fácilmente más adelante. Pedir dinero demostraba cierta avaricia, y Ebizo sabía aprovecharla. Era una desventaja que podría aprovechar. Podrían pagarle para que resolviera sus problemas por ahora. De todos modos, el trato en sí era genial para su aldea. Pero lo importante era obtener su conocimiento para que no dependieran completamente de él o de Konoha si algo salía mal. Ebizo miró a Temari y Baki, que estaban ligeramente detrás de Ren, fuera de su campo visual. Hizo un gesto sutil con la mirada hacia Ren, como si acabara de devolverle la atención. Al comprender el mensaje implícito, Baki puso una mano en la espalda baja de Temari y, en voz baja, dio una orden con los dedos. La chica intentó disimular una mueca bajo su fachada impasible, y el ánimo de Ebizo se agrió ligeramente ante la vacilación en su mirada. Demostraba que ya estaba, al menos parcialmente, subvertida por su marido. Eso podría requerir mayor consideración. Le gustaba la chica y no se oponía a su nombramiento como futura Kazekage una vez que se entrenara un poco más, tanto en política como en destreza ninja. Era inteligente, diligente, tenía potencial para llegar lejos y amaba a su aldea. A pesar del desacuerdo sobre su nombramiento entre los demás concejales, ella era la mejor opción que tenían. Pero no era momento de dudar. Necesitaba que usara su limitada influencia sobre Ren para persuadirlo. Claro, no allí. Sería demasiado descarado. Pero la orden para ella era clara. Abrirse de piernas para su esposo, ganarse su corazón y, sutilmente, convencerlo de que enseñara sus habilidades a los ninjas Suna. Esa era su misión en este matrimonio. Ahora, esta misión era más importante que nunca para Suna. Y Ebizo decidió que Temari necesitaba un recordatorio de ello. Ebizo no pudo evitar sentir cierta irritación. Si la información que Baki y los negociadores que regresaron de Konoha proporcionaban era cierta, la chica podría no haber consumado aún su matrimonio. Sí, era una parte desagradable de ser una kunoichi, pero se suponía que debía subvertir a su marido, no ser subvertida por él, antes siquiera de abrirse de piernas. Ebizo, reprimiendo su irritación en cuanto surgió, continuó. Por supuesto, esto requerirá confianza entre nosotros. Lo entendemos. Podemos esperar un año o dos. Y se esforzaría por evitar que sus aldeas entraran en conflicto durante ese periodo, pero, por favor, considere aceptar a un estudiante. Es en parte por eso que insistimos en traerlo aquí desde el principio. Ebizo terminó de hablar, y a pesar de que sus ojos estaban firmemente fijados en Ren, su atención estaba en Temari, quien podía sentirlo mientras se aferraba nerviosamente a su ropa, mirando a Ren con una inquietud oculta y sentimientos conflictivos ocultos en sus ojos. El ánimo de Ebizo se ensombreció. Parecía que necesitaría hablar con la chica después de esta reunión. Iba a ponerla en su lugar y ella cumpliría con su deber. Eso no era negociable. Claro. No me importa enseñarle a Temari, dijo Ren con naturalidad, como si no fuera gran cosa, y Ebizo se quedó en blanco por un momento ante lo inesperada que fue esa respuesta. Ren, al notar lo atónito que estaba el hombretón detrás del consejo de Suna, a pesar de su expresión contenida, sonrió con suficiencia al haberlo desconcertado tanto. Le llevará unos meses aprender lo básico, pero puedo enseñarle a Temari las artes del sellado. En cuanto a lo lejos que pueda llegar, dependerá de su talento y dedicación. Giró la cabeza y miró a Temari, sorprendida. Cuando sus miradas se cruzaron, Ren sonrió, y ella se sonrojó levemente, agachando la cabeza involuntariamente mientras desviaba la mirada con culpa. Riendo entre dientes, Ren se giró hacia Ebizo, negando con la cabeza para sus adentros. Suna, sin duda, no le había dado entrenamiento para engañar ni actuar. Eso era seguro. Por desgracia para ellos, Ren podía sentir cosas a través del aire.
Notó los dedos de Baki tocando un mensaje en la espalda de Temari, y aunque no entendiera el código, el sutil cambio en la expresión de Temari le dijo basta. Primero, claramente le disgustaba la orden que había recibido. Segundo, lo miró de reojo. Considerando el tema y cómo apartaba la mirada en ese momento, Ren sabía atar cabos. Así como sabía que Chiyo tenía sus manos debajo de la mesa, y tenía varias cadenas de chakra conectadas a armas ocultas por toda la habitación. O como si supiera que Ebizo estaba agarrando un kunai con un borde de chakra del viento debajo de sus largas mangas que cubrían sus manos. O que había 16 ninjas ocultos por toda la habitación, todos listos para atacar en cualquier momento. O que el imbécil de la derecha miraba sutilmente las piernas de Temari. Ese hombre hizo una mueca de dolor al sentir una patada en la espinilla, antes de volverse hacia el hombre despistado e inocente a su derecha y dirigirle una mirada fulminante. ¿Solo Temari?, preguntó Ebizo lentamente, asimilando rápidamente las implicaciones. Obtuvo lo que quería. Pero esto era demasiado fácil. No debería haber sido tan fácil. Eso, en sí mismo, hacía que la aceptación de Ren fuera sospechosa. Solo Temari, por ahora, dijo Ren, y su sonrisa se volvió más petulante al ver que Ebizo se daba cuenta, lo que le hizo mostrar una ligera preocupación. Honestamente, las intenciones de Ren no eran precisamente brillantes. Su esposa ya era candidata a Kazekage. Solo quería que se volviera tan importante para Suna que tuvieran que darle el puesto, pasara lo que pasara. Cualquiera con 2 neuronas podría imaginarse cuál era el objetivo de todo ese matrimonio político. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que Temari tenía la orden de seducirlo. De la misma manera, cualquiera con 2 neuronas juntas podría darse cuenta de que Ren quería asegurarse de que Temari se convirtiera en el Kazekage. Lo bueno de ambos planes era que, a pesar de ser claramente obvios, no había mucho que se pudiera hacer para contrarrestarlos. Temari ya era su esposa y su relación era amistosa. Ordenarle que lo sedujera era inútil, pues de todas formas iba a suceder. Y Temari ya era la mejor candidata para el puesto de Kazekage que Suna tenía actualmente. Además, sus 2 hermanos, que eran los otros mejores candidatos, la apoyaban. Con o sin el apoyo de Ren, era muy probable que terminara en el puesto. La razón por la que Ebizo parecía tan preocupado de repente eran las implicaciones. Ren quería presionar a Temari, lo que implicaba que tenía algún objetivo que alcanzar con esta acción, y lo hizo. Quería que Ebizo se preocupara por una conspiración inexistente. Seguro que iba a ser un rato divertido para el viejo. Con suerte, cuanto más tiempo pasara preocupándose, menos tendría que intervenir. Ren decidió no molestarse en explicarse adecuadamente. Los ninjas iban a volverse paranoicos. Era su forma de actuar, pero creo que nos desviamos un poco del tema. Ren dijo con una sonrisa divertida. Creo que deberíamos retomar el tema. Hablábamos de cómo podría ayudar a tu aldea y cuánto te va a costar, con impuestos de imbécil y todo eso. ¿Será suficiente este lugar?, preguntó Ebizo tras guiar a Ren y Temari a uno de los depósitos de agua vacíos de Suna. Era básicamente una gran sala subterránea con una piscina tan profunda como la altura del monumento al Hokage, donde se almacenaba el agua potable. Ren pudo ver un sistema de tuberías y bombas a un lado que probablemente permitía bombear el agua hasta el pozo que se encontraba sobre el suelo. Al parecer, había varios lugares como este por toda Suna, que servían como depósitos de agua potable para varios distritos. Estos eran los lugares donde terminaba toda el agua de las costosas misiones de recolección. El solo hecho de ver la enorme escala de la piscina y darse cuenta de que era solo una entre varias le dio a Ren una idea de cuánta agua potable necesitaba la aldea a diario. Esto le dio una nueva perspectiva al presupuesto mensual de 30 millones para asegurar el agua potable. Y pensar que, incluso con varias piscinas como esta, el agua sigue siendo un recurso escaso. Ren resistió una mueca. Suna estaba construida sobre un oasis natural, pero era evidente que los clanes ninja que se unieron no tenían ni idea de lo grande que llegaría a ser su aldea, y su falta de planificación estaba pasando factura a la aldea. Desafortunadamente, las técnicas hidráulicas no producían agua potable. De lo contrario, incluso Suna habría podido reunir a algunos usuarios para resolver sus problemas. Sin embargo, el agua proveniente de la liberación de agua era muy similar al agua destilada, ya que era agua pura y no contenía los minerales importantes que el cuerpo humano necesita y obtiene del agua potable. Claro, se puede beber. Pero una persona podría beberse un lago entero y aún así moriría de sed. Sí, el lugar es perfecto. Gracias por organizar esto con tan poca antelación. Ren respondió cortésmente a la pregunta de Ebizo, ganándose un gesto de satisfacción del anciano.
Ya tuvieron su concurso de medición de penes durante la reunión del consejo hace 2 días. No había razón para no ser educados. Temari se mostró un poco incrédula cuando se encontraron hoy con Ebizo, y se saludaron amablemente después de haber dado la impresión de que solo querían arrancarse la cara brutalmente durante sus conversaciones anteriores. Pero así era la política. A pesar de sus maquinaciones, Ebizo no era realmente enemigo de Ren. Lo que este hombre deseaba en última instancia era mejorar su aldea. Era demasiado viejo para perseguir objetivos políticos personales. Sabía que moriría en pocos años, así que solo quería mejorar su Nagakure antes de que llegara su hora de ser enterrado en la arena. Incluso se disculpó con Ren por la humillación a la que lo sometió después de su llegada y le explicó por qué. Ren suspiró. Podría resumirse en mantener a raya a los clanes y ninjas importantes tras la pérdida de miembros en la invasión de Konoha. Una pequeña humillación inofensiva al representante de Konoha aparentemente contribuyó en gran medida a mantener contentos a los quejosos. Ren dudaba que esa fuera la razón principal, pero fue lo que consiguió, y punto. No insistió. En general, obtuvo lo que quería de su reunión de hace 2 días, y seguir enemistándolo con Ebizo no sirvió de nada. Además, de todos modos probablemente tendría la oportunidad de discutir con él nuevamente en algún momento más adelante. No te preocupes. Si tu sello funciona como se anuncia, cambiará mucho para su Nagakure, dijo Ebizo con calma, pero sus viejos ojos rebosaban de emoción. El hombre tenía un resorte en su paso hoy. No te preocupes por nosotros. Anda, jovencito. Muéstranos ese milagro tuyo. Quizás podríamos usarlo como un nuevo estanque para pescar, ja, 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 ja. Chilló, que apareció de repente detrás de Ren, habló y luego se echó a reír a su manera demente. Temari se sobresaltó, pero al notar que ella andaba a escondidas y sabiendo que su comportamiento era solo una actuación, Ren simplemente puso los ojos en blanco hacia Ebizo sin volverse hacia Chilló, haciendo que el hombre se riera antes de negar lentamente con la cabeza. Sin más dilación, Ren dio un paso al frente y sacó un robusto pilar de piedra de su sello de almacenamiento, colocándolo en el borde de la piscina. El lado que daba a la piscina estaba decorado con la imagen de una cabeza de cerdo con la boca abierta. ¿Por qué? Porque Ren dejó que Samui consiguiera los pilares, y ella tenía gustos raros. Los cerdos son geniales, dijo, ignorando las miradas penetrantes de varios concejales de Suna, reunidos cerca de Ebizo. Ren se aclaró la garganta. Había un sello grabado en la parte posterior del pilar, y al poner un dedo sobre él, Ren canalizó un poco de chakra, haciéndolo brillar ligeramente. Al instante, el agua empezó a brotar de la boca del cerdo hacia el estanque. Ren tuvo que contener la risa. Parecía una tontería. Un cerdo vomitaba agua. Dudaba que Suna fuera a presumir y mostrar esto a sus ciudadanos pronto. Con el rabillo del ojo, notó la expresión de profundo conflicto que mostraba la mayor parte del consejo de Suna. Algunos probablemente se preguntaron si se trataba de algún tipo de insulto creativo. El arroyo no es muy fuerte, dijo Ebizo preocupado mientras se detenía junto a Ren y observaba cómo el fondo de la piscina se llenaba lentamente de agua fresca. Ren asintió. A este ritmo, tardará unas horas en llenarse. ¿Y se podría ajustar la velocidad? Preguntó Ebizo con el ceño fruncido y preocupado. Tal como estaban las cosas, esto no era suficiente para satisfacer las necesidades de toda la aldea. Para este distrito, podría ser suficiente. Si tuvieran ninjas que invirtieran su chakra en el sello y trabajaran en rellenar la piscina al menos 15 horas al día. Requeriría al menos 5 ninjas trabajando por turnos las 24 horas, pero era manejable. Es imposible que este sello sea suficiente para toda su Nagakure. Le dirigió a Ren una mirada entre ansiosa y cuestionadora, solo para detenerse en seco al ver la sonrisa cómplice y presumida en su rostro. El ánimo de Ebizo se agrió al darse cuenta. ¡No! Sonrió Ren con alegría. Supongo que tendrás que comprar más sellos, ¿no? La mirada inexpresiva de Ebizo calentó el corazón de Ren. Había dicho que su sello podría resolver el problema de agua potable de su Nagakure. Nunca dijo que necesitarían un solo sello para satisfacer las necesidades de toda la aldea. Era solo una suposición ilusoria. Un tal Ren no corrigió deliberadamente. A cambio, le dedicó a Ebizo una sonrisa. 8, no, 10. Necesitaremos 10 de estos para toda la aldea. 13 si contamos las reservas de emergencia. 650 millones de ríos. Susurró Ebizo, pálido, al borde de un infarto, mientras murmuraba algo para sí mismo con los ojos muy abiertos, empezando a encorvarse por el dolor imaginario en el pecho. Ren se rió para sus adentros. Ahí estaba.
Podrían haber sido solo 325 millones, pero solo tenían que enojarlo lo suficiente como para que decidiera duplicar el precio. No podemos permitirnos eso ahora mismo. Balbuceó Ebizo indignado, girándose bruscamente hacia Ren tan rápido que se oyó un crujido en su cadera. Incluso Temari le dirigió a Ren una mirada de derrota. Sus ojos verde azulado lo miraban suplicantes. Pero la buena chica guardó silencio, como se esperaba. Su papel hoy era observar y aprender. No intervenir, y Ren incluso tuvo la amabilidad de decirle la lección que aprendería hoy antes de salir de casa. Era, juega juegos estúpidos y gana premios estúpidos. Sí, eso de no hay razón para no ser educado. Quizás exageraba un poco. Bueno, estoy dispuesto a aceptar pagos mensuales de 10 millones de ríos hasta que pagues estos sellos, murmuró Ren, ofreciendo lo que consideraba un muy buen trato para la aldea. ¿Qué te parece una tasa de interés anual del 6%? Preguntó juguetonamente, y rió para sí al notar que Temari se estremecía mientras algunos de los presentes se ahogaban de repente por alguna razón inexplicable. Temari probablemente entendió de qué se trataba la lección de matemáticas improvisada que le dio ayer. Durante los 65 meses que Suna le pagaría, habrían desembolsado 861 millones de ríos y algo más al final. Los intereses eran así de brutales, y una tasa anual del 6% significaba más de 200 millones en intereses después de que todo estuviera hecho y pagado. Al ver la expresión de dolor de Ebizo mientras hacía cálculos mentales desesperadamente, Ren rió entre dientes. Aunque quizás sea demasiado. Admitió, y la expresión de Ebizo se relajó un poco. Un 3% parece más asequible. Ren asintió alegremente para sí mismo, y todo el consejo de Suna lo miró como si fuera un monstruo que venía a destruirlos. Eso aún les costaría un poco más de 750 millones como cantidad final, con intereses incluidos, a lo largo de 65 meses. Pero no era una cantidad inasequible para un pueblo escondido. El problema no era que no tuvieran esa cantidad de dinero. El problema era que también necesitaban dinero para otros gastos. Ren observó las expresiones agrias de los concejales de Suna y contuvo las ganas de reír. Algunos de estos imbéciles sin duda esperaban que les perdonara los intereses o incluso les hiciera un descuento. ¿Pero por qué haría eso? Después de todo, tenía sus propios planes. Lo planeaste desde el principio, concluyó Ebizo con voz tensa y cara larga. Estaba furioso y, a su pesar, un poco impresionado. Sí, admitió Ren sin más. Desde el momento en que Temari me informó de tus problemas. Esto nos va a arruinar. Gritó furioso un concejal desde atrás. Ren se giró hacia él con una ceja levantada y resopló. Al contrario, esto te salvará. Afirmó secamente y miró a Ebizo, cuyos hombros se hundieron en señal de derrota. Iba a aceptar el trato. Ambos lo sabían. Era un hecho inevitable. El trato todavía era demasiado bueno para Suna en su situación actual, incluso si Ren acababa de darles una paliza financiera adecuada. Actualmente, pagan 30 millones de ríos mensuales por asegurar el agua potable. Tras el acuerdo, le pagarían poco menos de 12 millones al mes. Y en 65 meses, en menos de 6 años, los sellos estarían reembolsados en su totalidad. Esto les dejaba más de 18 millones al mes que podían destinar a otras necesidades. Esto representaría un gran alivio para una aldea que ya atravesaba dificultades económicas. El agua no era su única necesidad. La comida, las armas y las medicinas también eran caras. Esto no era ni siquiera la punta del iceberg de la mierda en la que se encontraba Suna en ese momento. Y no se trataba solo de los 30 millones de ríos que debían pagar mensualmente por el agua potable. También se trataba de los ninjas que debían enviar a recolectarla. Cada mes, cientos de ninjas Suna debían ir a misiones de recolección de agua. Cada ninja que hacía eso era un ninja que no participaba en misiones regulares ni ganaba dinero para la aldea. En estas misiones de recolección de agua, la aldea era el cliente. Por lo tanto, necesitaban pagar a sus ninjas de su propio bolsillo, ya de por sí pobre, lo que significaba salarios más bajos para sus trabajadores. Esto también significaba que la aldea no obtenía ingresos de estas empresas. Ni Suna ni sus ninjas disfrutaron de la experiencia. Los ninjas ya eran pobres, pues solían ser genin y chunin de bajo nivel los que enviaban a estas misiones. Y la aldea estaba perdiendo las ganancias de cientos de misiones. Estas misiones no eran populares, según lo que Temari le contó a Ren. Pero todos sabían que eran necesarias. El agua potable era demasiado importante para su aldea. Los pergaminos especiales para el agua que la aldea necesitaba conseguir tampoco eran baratos, lo que suponía un coste adicional para Suna cada vez que uno se perdía o se dañaba.
Porque, claro, ninjas de otras aldeas, pícaros o incluso bandidos a veces tendían emboscadas a sus equipos de recuperación de agua por pura diversión. El hecho de que, debido a estas misiones, Suna, la aldea con la menor cantidad de ninjas de las 5 grandes aldeas ninja ocultas, tuviera la mayor cantidad de personal atrapado en misiones sin fines de lucro, tampoco pasó desapercibido para Ren. Además de asegurar el agua potable, Suna también tenía que hacer lo mismo que cualquier otra aldea. Debían asegurar las fronteras de su país según el acuerdo con su daimyo. Debían proporcionar un equipo para cada fortaleza. Debían dotar de personal a todos sus puestos de avanzada en el país del viento. Debían mantener la red de información disponible. Debían tener varios equipos estacionados en la capital. Y quién sabe qué más. Todas estas eran misiones por las que la aldea debía pagar a sus ninjas, pero no les reportaban ni un céntimo. El apoyo financiero del daimyo debería cubrir gran parte de estos gastos, pero, la relación entre Suna y el daimyo del viento no era muy prometedora en ese momento. Sinceramente, era un milagro que esta aldea no se hubiera derrumbado todavía. A pesar de las burlas que solía recibir Rasa en la vida pasada de Ren, el hombre hizo un trabajo espectacular manteniendo la aldea en funcionamiento bajo tanta presión. Su situación era un completo desastre, y esto era solo una faceta de sus problemas. A pesar de que el trato de Ren fue bastante draconiano con ellos, aún estaban ahorrando dinero y ahora podrán destinar cientos de sus ninjas a empresas más rentables. Así que sí. Cuando Ren le ofreció la mano a Ebizo para un apretón de manos, el hombre podría haberlo mirado con seriedad, pero al final, se dieron la mano y decidieron ir a una oficina de las instalaciones a firmar el acuerdo. Al final del día, Suna tenía 13 nuevos pilares con cabeza de cerdo, que abastecían sus depósitos con agua fresca directamente de varios ríos de la Tierra de los Ríos, que los clones de Ren habían visitado en los últimos 2 días. Un problema se resolvió de forma muy rentable para Ren. Solo faltan innumerables. Vamos, Kankuro, dale caña. Exclamó Ren con aire de suficiencia, animándolo, de pie frente al titiritero, con las manos a la espalda en una pose erudita que había visto tantas veces en todas esas historias de cultivo absurdas de su vida pasada. Enorgullece a tu maestro. Le dolía la mandíbula de tanto contener la risa. Cállate, bastardo. Gritó Kankuro tras perder la concentración. Por 10ª vez consecutiva, la técnica que intentaba mantener falló al dispersarse una cúpula de aire translúcida y apenas visible sobre él. Ren le sonrió, haciéndolo fruncir el ceño. Lo estás haciendo genial. Le hizo al niño un gesto con los pulgares hacia arriba. Me iría mucho mejor sin tu guía, murmuró Kankuro para sí mismo, irritado. ¿Por qué demonios hago esto? Desafortunadamente para él, el sonido se transmitía a través de vibraciones en el aire, y desde la emboscada de Kumo y Akatsuki, Ren decidió esforzarse más en entrenar para percibir las cosas a través del aire. Lo escuchó bien y decidió responder. Porque pagué por una misión y te elegí a ti como el hombre para el trabajo, mi adorable e irritable padawan, vestido con traje de gato y amante de las muñecas. Kankuro respiró profundamente, intentando ignorar al imbécil que estaba haciendo de su tarde un infierno en la tierra para su propia diversión. Si hubiera sabido lo pesado que sería esto, habría rechazado la misión, murmuró, y aún sentado con las piernas cruzadas, volvió a juntar las manos e intentó concentrarse en la nueva técnica que Ren quería que aprendiera. Pero entonces no tendrías dinero para los materiales de esa nueva marioneta con la que soñabas despierto hoy. Ren se encogió de hombros. Francamente, no necesitaba a Kankuro para esta parte de su plan. Pero el chico prácticamente se lamentaba de su destino y la falta de fondos, irritando a Temari con cierta furia durante el desayuno mientras le rogaba que le prestara dinero. Temari tenía el control general de los fondos de la cuenta de su padre y, por lo que Ren sabía, ella y sus hermanos habían acordado configurarlo para que cada uno de ellos recibiera un generoso estipendio mensual para lo que pudieran necesitar. Excepto que a Kankuro le gustaba gastar su dinero en los primeros 10 días del mes, tratando de construir alguna nueva pieza de marioneta o un arma oculta o comprar nuevo veneno o un nuevo sello, nunca tuvo problemas en gastar su dinero. Así que, como buen cuñado, Ren decidió ofrecerle una misión a Kankuro. El pobrecito aceptó la oferta sin saber en qué se metía. Terminemos con esto de una vez. Gruñendo, Kankuro exhaló y cerró los ojos. Poco después, su chakra se filtró de su cuerpo, fluyendo hacia el aire sobre él, dispersándose lentamente y creando la misma cúpula translúcida y apenas visible que lo cubría todo en un radio de 5 metros alrededor del chico. Una gota de sudor apareció en la frente de Kankuro mientras sus cejas se fruncían por la intensa concentración, pero duró solo un momento hasta que la cúpula se estabilizó y la expresión de Kankuro se relajó.
Respirando hondo, las manos de Kankuro soltaron lentamente el sello que sostenían y las devolvió con cuidado a su regazo antes de abrir los ojos, con una expresión triunfante. ¿Cómo es eso? Lo tengo. Preguntó con un tono de voz contenido, sonriéndole con arrogancia a Ren. Ren tarareó distraídamente, y una pequeña bola apareció en su mano con una pequeña bocanada de humo antes de lanzarla con desgana a Kankuro. Le dio en la frente, haciendo que su cabeza se echara un poco hacia atrás al rebotar y desaparecer. Aún no es suficiente. Ren le informó a Kankuro mientras la cúpula sobre él volvía a agrietarse y hacerse añicos junto con su enfoque antes de disiparse por completo. Hijo de P, casi cayendo hacia atrás, Kankuro maldijo vehementemente a Ren, pero cuando vio que la pelota reaparecía en la mano de Ren mientras la levantaba en una amenaza silenciosa, Kankuro se detuvo en seco, solo dándole a su torturador una mirada obstinada y desafiante mientras fruncía el ceño un poco más. Otra vez, ordenó Ren con naturalidad, con los labios fruncidos, divertido. Tu concentración aún no es suficiente. Al menos, el chico ya se había dado cuenta después de los 10 intentos anteriores que discutir no lo ayudaría y silenciosamente comenzó a lanzar la técnica nuevamente. Siendo honestos, además de su diversión personal, Ren no se metía con Kankuro por nada. Necesitaba que aprendiera esto bien. Lo suficiente como para poder hacerlo medio dormido, para poder enseñarles a otros ninjas también. Este fue el siguiente paso en el plan de Ren para Sunagakure. Invirtió los primeros 11 millones de ryos que había recibido de Suna por sus sellos este mes y encargó varias misiones a la aldea. Primero, necesitaba un ninja que aprendiera una técnica de él. Eso era lo que estaba sucediendo ahora mismo. Luego, ese ninja debía enseñar a otros 3 ninjas. Y estos otros 3 ninjas recibirían la misión de enseñar a otros 3 ninjas cada uno. Y estos repetirían el proceso con otros 3 ninjas, quienes harían lo mismo. Ren básicamente estaba entrenando al estilo de una estafa piramidal. El único esfuerzo que tendría que hacer para que la mitad de Sunagakure aprendiera esta técnica era enseñársela a Kankuro por un día. Bueno, eso y los 11 millones que tenía que pagarle a Suna por estas misiones, pero el dinero le era prácticamente inútil en Suna ahora mismo. Sin la ayuda de Ebizo, Ren jamás habría podido llevar a cabo las misiones que le habían encomendado, pero una vez que le explicó su plan, o mejor dicho, este paso de su plan, aunque el anciano no lo sabía, Ebizo estuvo encantado de ayudar a pesar del papeleo que generaría. La pobre Temari fue reclutada a regañadientes por Ebizo como burócrata por eso. Pero bueno, podía considerarlo un entrenamiento para su futuro rol de Kazekage. La idea de Ren era simple, pero también algo que muchos ninjas se enorgullecerían demasiado como para hacer. Por suerte para él, los ninjas de Suna no estaban en posición de quejarse. Simplemente estarían felices de recibir su sueldo a fin de mes, tal como estaba. Las misiones de protección de Suna no generaban suficientes ingresos para la aldea. Por lo tanto, la solución era bastante simple. Necesitaban diversificar sus servicios. La Tierra del Viento era un país basado en el comercio interno. Era famosa por sus innumerables caravanas que recorrían ciudades y pueblos casi constantemente, comerciando con todo tipo de artículos, desde especias y metales raros hasta alimentos e incluso personas. Pero lo más importante en cuanto a las caravanas era que, con tanto comercio, había bandidos. Lo que debería significar trabajo para los ninjas, ¿no? Bueno, no. Lamentablemente, las cosas no funcionaban así en esta tierra. El ecosistema era simplemente diferente. A diferencia de literalmente cualquier otro lugar, en este país desértico, incluso los malditos bandidos dependían de las caravanas, y eso cambió el juego por completo. Los bandidos de aquí no podían adentrarse en un bosque o una montaña y cazar para alimentar a su grupo. No en el desierto. Así que, normalmente, detenían una caravana, exigían el pago de un peaje, y la caravana simplemente hacía eso. Los bandidos pedían comida, agua y productos baratos que pudieran usar para sobrevivir, y para obtener algún beneficio la mayoría de las veces, dejando la mercancía más lucrativa en las caravanas. Había un acuerdo tácito entre ellos y los comerciantes. No hubo mucho saqueo ni destrucción total de las caravanas porque los bandidos reconocieron que hacerlo era la forma más fácil de irritar a alguien importante y conseguir que contrataran ninjas para cazarlos. Después de todo, el comercio era vital para la supervivencia en este país, donde muchos asentamientos dependían de que estas caravanas les trajeran comida y otros artículos de primera necesidad que no podían conseguir de ninguna otra manera. Esto, sin embargo, significaba que muchos comerciantes no se sentían presionados a contratar guardias ninja. ¿Por qué lo harían, si los bandidos solo pedían un peaje razonable la mayoría de las veces?
Si el peaje les costaba menos que contratar a un equipo ninja, no había razón para pagar más, ¿no? Tampoco era que tuvieran que pagar demasiados peajes en el camino. Los grupos de bandidos solían pelearse entre sí por lugares lucrativos y solucionaban estos problemas antes de que los comerciantes perdieran la paciencia y decidieran contratar ninjas. Al final, esto creó una situación interesante en la que Suna no tenía mucho negocio que hacer cuando se trataba de proteger a los comerciantes, a pesar de que su país era conocido por su comercio incesante y estaba literalmente infestado por grupos de bandidos. Por supuesto, siempre había comerciantes en disputa que contrataban escoltas ninja como medida de precaución contra la competencia. O nobles que querían sentirse seguros durante sus viajes. O en otras circunstancias donde se podían contratar guardias ninja. Y estas circunstancias mantenían a Suna a flote económicamente. Pero en otros países, la amenaza de bandidos obligaba a casi todos los comerciantes a contratar un destacamento de protección, incluso si solo se trataba de unos pocos genis. Los astutos bandidos nunca atacaban a un comerciante protegido por ninjas, lo que generaba un volumen enorme de negocio para cualquier otra aldea oculta. En cierto modo, por eso los ninjas no solían matar a los grupos de bandidos que encontraban a menos que los provocaran primero. Suna no tenía eso. Pero lo que Suna tenía era el calor del desierto. Y ahí fue donde entró en juego la técnica de domo de liberación del viento de Ren. Creaba un domo protector de viento. Uno débil. Era una técnica de rango C que incluso personas sin afinidad con el viento podían aprender fácilmente. Y la protección que ofrecía lo reflejaba. Un jutsu de rango B, en el mejor de los casos, solo se vería ralentizado por él, y ni siquiera sería un obstáculo contra uno de rango A. Pero el usuario podía canalizar el calor dentro de la cúpula. Por sí solo, en cualquier otro lugar, era una función inútil. Aquí, en el desierto de la Tierra del Viento, era un tesoro invaluable. Viajar por el desierto no era nada agradable. Los días eran calurosos y las noches frías. Los comerciantes realmente ricos solían contar con varios asistentes cuyo trabajo era abanicarlos durante el viaje para combatir el calor. Y por la noche, estos mismos asistentes estaban allí para tener sexo, para combatir el frío. Mientras tanto, todos apestaban a sudor y otras cosas, porque un baño era solo un sueño lejano. El elemento viento. La técnica del domo podía contrarrestar el calor. Podía hacer que viajar fuera placentero para cualquiera dentro de su radio, sin importar el calor que hiciera afuera. Ren decidió que si los comerciantes no contrataban ninjas Suna por la protección que les ofrecían, los contratarían para que sus viajes fueran realmente placenteros. Además, menos calor significaba menos sudor, lo que significaba mucho menos olor. ¿Qué más se podía pedir? Todo el calor que el usuario de la técnica generaba también podía canalizarse hacia un sello de almacenamiento de calor que Ren había creado. Una vez cargado, funcionaba como un calentador portátil para las noches frías hasta que se agotara el calor en su interior. Un ninja podía comprarle las vacías. No era gran cosa. Él o sus clones podían fabricar una en 5 segundos. Podía abastecer fácilmente toda la demanda de su Nagakure. El usuario podría cargarlos durante la misión y vendérselos a su empleador o a otro comerciante para obtener ganancias adicionales. Incluso los comerciantes podrían vender los vacíos a los ninjas por un pequeño precio simbólico. Repetir una y otra vez, y tendrás un negocio secundario que se puede repetir. En definitiva, Ren se sentía muy orgulloso de su plan. Generaría más dinero para Suna, especialmente para sus ninjas comunes. Y con una población más rica, más comerciantes se sentirían atraídos a hacer negocios con Suna. Con más comerciantes, el dinero fluiría y tal vez, solo tal vez, Ren realmente obtendría algunas oportunidades de inversión para todo el dinero que estaba a punto de recibir de su Nagakure y al mismo tiempo revitalizaría a la aldea lo más rápido posible. ¿Y a quién tendrán que agradecer los ninjas de Suna el repentino repunte de su fortuna? Quien se aseguró de que la técnica del elemento viento hecho se difundiera, y de que quienes la aprendieron supieran quién la inventó. ¿Quién les vendió los sellos de almacenamiento de calor? Niño, codazo. En lo que a Ren respectaba, fueron 11 millones bien gastados. Vamos, Kankuro. Dale más agallas. Sentado en una sala, Ren oyó que se abría la puerta principal. Reanimado, giró la cabeza hacia el sonido y rió entre dientes al oír a Temari gritar de dolor antes de sisear una maldición en voz baja. Sin duda tropezó con las piezas de la marioneta de Kankuro, que el chico había olvidado recoger ese mismo día. Ese era un peligro constante de vivir en casa de los Sabaku.
Kankuro era como un niño que siempre dejaba los Lego en el suelo, así que había que tener cuidado de dónde pisaba. Solo que sus piezas de marioneta podían ser mucho más peligrosas que los Lego. Temari entró cansadamente en la sala bajo la mirada divertida de Ren, y al verlo, su ceño fruncido se transformó en una pequeña sonrisa cariñosa. Solo por un instante, antes de ser reemplazado por algo entre ceño fruncido y puchero. Te odio tanto. Temari gimió como un zombi mientras se tambaleaba por la habitación y se dejó caer en los brazos de Ren con un sonoro uff. Medio tumbada en el sofá. De repente, los brazos de Ren la rodearon por la espalda mientras la abrazaba, acurrucándose contra su pecho. Que te den a ti y a tus cambios, murmuró Temari con una voz entre acusadora y soñolienta. Me lo imagino, murmuró Ren con jovialidad, mientras le acariciaba el pelo con la mano, como sabía que le encantaba. ¿Ebizo te está agotando, eh? Le susurró para consolarla. Se fueron conociendo poco a poco y se sentían cada vez más cómodos el uno con el otro con el paso del tiempo. Tanto él como Temari intentaban sacar el máximo provecho de sus circunstancias y pasar tiempo juntos todos los días. Los almuerzos compartidos eran la norma. Ren se esforzaba al máximo para que así fuera. 5 días antes, Temari lo había llevado de compras porque necesitaba ropa apta para el desierto. Hicieron de ello una cita completa. Y aunque aún no dormían en la misma habitación, mientras sostenía a la cansada niña en sus brazos, no pudo evitar pensar que no estaban tan lejos de serlo. Solo trae papeleo. Y más papeleo. Y más papeleo. ¿Tienes idea de cuánto trabajo requiere organizar tus misiones de entrenamiento? Se quejó Temari somnolienta, pero sin mordacidad en su tono. Ren sonrió. No estaba realmente enojada. De hecho, sabía que amaba su trabajo, aunque fuera agotador. Temari amaba a su aldea y siempre quería ayudarla. Pues bien, ahora estaba haciendo precisamente eso. Claramente, no es suficiente si aún tienes energía para quejarte, bromeó Ren, recibiendo un gruñido molesto de la chica, que de repente se pegó a su pecho y se apartó un poco para poder mirarlo cara a cara, mirándolo fijamente. ¿Y qué cosa increíble hiciste hoy?, preguntó Temari con indiferencia, en el tono más indiferente que Ren jamás había escuchado, provocando que las comisuras de sus labios se crisparan de risa. Bueno, ya lo sabes. Mientras tú trabajabas tan duro por el bienestar de tu aldea, yo tenía la importante y agotadora tarea de descansar en casa, dijo Ren jovialmente, con un tono de ¿qué se le va a hacer? Incluso se encogió de hombros ligeramente para dar mejor la impresión y disfrutó del tic en el ojo de Temari. Pero antes de que se enfadara lo suficiente, Ren se adelantó y la besó. Temari se sobresaltó un poco, pero pronto correspondió con entusiasmo. Satisfecho al sentir que la tensión de su cuerpo se disipaba, Ren se apartó y terminó el beso tras unos segundos, ganándose un pequeño gemido de protesta de la rubia, que de alguna manera logró cambiar su postura y sentarse a horcajadas sobre él durante el beso. Es un trabajo muy importante, ¿no crees?, preguntó mientras las manos de Temari le presionaban la espalda contra el sofá. Supongo. Temari pronunció distraídamente mientras retiraba las manos del pecho de Ren y las levantaba hacia su cabeza. Quitándose las 4 gomas del pelo con soltura, hizo que sus 4 coletas cayeran en una cascada de mechones color arena sobre sus hombros. Sacudiendo ligeramente la cabeza, Temari logró lograr un aspecto de cabello revuelto y con su mano empujó hacia un lado los pocos mechones que le caían sobre la cara. Eres muy bonita, dijo Ren, incorporándose sobre los codos, disfrutando de la pequeña y tímida sonrisa que sus palabras dibujaron en el rostro de Temari. ¡Qué tonto!, suspiró con algo de exasperación, todavía a horcajadas sobre él. Se miraron un momento tenso antes de acercarse y besarse de nuevo. Durante los siguientes 20 minutos, el mundo dejó de existir para ellos mientras se perdían en su pasión, apenas separando sus labios para tomar aire mientras sus manos recorrían el cuerpo del otro, tanteando y alborotando la ropa con toques algo vacilantes que comenzaron a volverse menos inciertos a medida que pasaba el tiempo. Lamentablemente, todo lo bueno tenía que terminar. El estómago de Temari rugió de repente, haciéndose notar, y tanto Ren como Temari se quedaron paralizados. Ren parpadeó. Temari se sonrojó. Se apartaron torpemente. Ren parpadeó de nuevo y sus mejillas se sonrojaron al notar el estado de su ropa. En algún momento durante su encuentro, aparentemente había logrado quitarle la ropa que parecía un kimono de los hombros, y sus pechos desnudos y firmes estaban ahora frente a él. Ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido hasta ahora.
Al ver la expresión incómoda de Ren, Temari rió y sacó pecho con orgullo, superando su vergüenza y canalizando todo su deficiente y casi olvidado entrenamiento de seducción de Kunoichi de sus días en la academia, mientras acariciaba con los dedos el pecho desnudo de Ren. Él llevaba una camisa informal abotonada y, a diferencia de él, Temari le desabrochó los botones a propósito. Temari sonrió juguetonamente, y solo las puntas rojas de sus orejas delataban sus sentimientos. Abrió la boca, probablemente para hacer un comentario seductor, cuando su estómago la traicionó por segunda vez, enviando otro fuerte gruñido por la habitación. Temari se quedó paralizada y Ren comenzó a reírse de lo absurdo de su situación. No tiene gracia, protestó Temari quejándose, golpeando suavemente el pecho desnudo de Ren con los puños. Deja de reírte. No se detuvo. Resoplando, Temari refunfuñó mientras se bajaba del regazo de Ren y se ponía el kimono sobre los hombros, cubriéndose el pecho antes de alejarse de él, molesta. Genial. Ahora se acabó el ambiente, murmuró descontenta, con un dejo de frustración en el tono, y cruzó los brazos inconscientemente. Por fin estaba decidida y con ganas de tener su primera vez juntos, solo para que esto sucediera. Todo esto de ir a tener sexo no fue tan fácil como lo pintaban en sus clases de Kunoichi. De hecho, llegó a querer a Ren a su manera durante los pocos días que pasaron juntos. Quería que su primera vez significara algo, que fuera especial. Temari sintió ganas de golpear la mesa por su frustración. Mientras tanto, Ren finalmente dejó de reír y recuperó la calma. ¿Cuándo comiste por última vez?, le preguntó a Temari, moviéndose ágilmente detrás de ella en el sofá, y la abrazó por detrás mientras ella se apoyaba en su pecho. Temari se abrazó involuntariamente. Solo entonces su cerebro registró la pregunta, y su rostro se arrugó al pensarlo. Se había perdido el almuerzo porque Ren no había venido a la torre del Kazekage por primera vez esta semana, y había estado demasiado ocupada. ¿Desayuno? No. Tampoco lo había tenido. No había tiempo. Creo que la última vez fue ayer durante el almuerzo. Temari ladeó la cabeza pensativa, y Ren dejó escapar un suspiro de exasperación y sufrimiento al apoyar la frente contra la de ella. Temari, su voz se fue apagando, desconcertado. Había querido ir a entrenar ayer por la tarde, así que no llegó a casa hasta muy tarde. No importaba. Siempre y cuando se cuidara. Ren la miró fijamente. Lo sé. Lo haré mejor. Solo lo olvidé, admitió Temari avergonzada, y su estómago rugió por tercera vez, dándole la razón, para su silenciosa mortificación. De acuerdo, dijo Ren negando con la cabeza. Vamos a comer algo y luego veremos si nos ponemos de buen humor, preguntó en broma antes de besarla en la mejilla. Hoy era el día perfecto para ponerse juguetón, y Ren decidió intentarlo. Gaara estaba entrenando por la noche en el desierto, y Kankuro, a pesar de sus incesantes quejas, empezó a disfrutar mucho entrenando a otros en la técnica del elemento viento. Terminado. La paga era buena y podía jugar con sus alumnos. Hoy entrenaría a algunos ninjas hasta bien entrada la noche. Es decir, Ren y Temari tenían la casa para ellos solos. Temari se sonrojó, pero sus labios esbozaron una sonrisa mientras ambos se levantaban, y se dejó llevar de la mano hacia la cocina. Miró la ancha espalda de Ren con silenciosa anticipación, y su deseo regresó de repente. Sí. Le gustó bastante el plan. Decidió que no iba a dejar que se escapara tan fácilmente. Hoy no. Pero primero, comida. Ren se despertó con un leve gemido, parpadeando para disipar el sueño antes de incorporarse. Al oír un silencioso mmm proveniente de la cama junto a él, se giró somnoliento hacia el ruido y rió entre dientes, solo para que su risa se convirtiera en un bostezo a mitad de la frase. Con una mano cubriéndose la boca, Ren extendió la otra hacia Temari, que estaba casi dormida y escondía la cabeza en una almohada que abrazaba contra su pecho, acostada a medias sobre la sábana. Los dedos de Ren se posaron suavemente en su muslo, recorriendo un camino ascendente hasta llegar a la parte baja de la espalda, donde la palma de Ren presionó su cálida piel. Una sonrisa de satisfacción apareció en los labios de Ren mientras un pequeño gemido necesitado provenía de la niña, incluso cuando ella se negó voluntariamente a despertar y solo puso la almohada más sobre su cabeza. La mano de Ren continuó su recorrido, acariciando su piel y presionando los músculos de la parte superior de su espalda, haciéndola enderezarse, quizás incluso doblar ligeramente la espalda hacia atrás por instinto. Entonces sus dedos se curvaron suavemente alrededor de su nuca, y su brazo se estremeció junto con el agradable escalofrío que recorrió su cuerpo. Ren sintió que su parte inferior respondía, y tuvo que resistir la creciente necesidad de empujarla a la cama y continuar con las actividades de la noche anterior.
algo que la chica soñolienta deseaba inconscientemente, si la forma en que ella sobresalía ligeramente de su trasero en señal de invitación era una señal. Había pasado un mes desde su primera vez, y Ren descubrió que Temari disfrutaba siendo más pasiva en la cama. Eso probablemente los sorprendió a ambos, dada su personalidad extrovertida y muy proactiva fuera de ella. Honestamente, lo atribuyó a problemas con su padre. No es que fuera tan tonto como para decírselo en la cara. Ella jamás lo aceptaría, y eso provocaría una discusión. Pero definitivamente tenía problemas reprimidos. Los 3 hermanos Sabáculos tenían. Lamentablemente, Ren no tenía ni idea de psicología, y no había terapia en este mundo. Así que todos tendrían que aprender a vivir con ello. Aliviando la presión en la nuca de Temari, la mano de Ren descendió por la mitad de su espalda, recorriendo su columna vertebral. Desde debajo de la almohada, se asomaba un lado de la boca de Temari, y Ren pudo ver cómo se mordía el labio inferior. Sus muslos se apretaban, apretando la sábana con fuerza. Un leve gemido salió de su nariz mientras todo su cuerpo se estremecía sensualmente con cada pulso del chakra de Ren que emanaba de sus dedos y le estimulaba la columna vertebral de la forma más placentera. La sonrisa de Ren se amplió lentamente hasta convertirse en una mueca, y presionó su palma más profundamente en la espalda de Temari, forzando un fuerte jadeo fuera de él. La almohada que cubría su cabeza de repente impactó el rostro de Ren de la nada, haciéndolo balancearse ligeramente hacia atrás en su lugar. «Bien, ya estoy levantada», gritó Temari mientras se giraba bruscamente y se incorporaba. Tenía el cabello revuelto y despeinado, jadeaba, su pecho desnudo se agitaba y tenía la cara roja de vergüenza, desde el cuello hasta las mejillas y las orejas. La almohada se cayó del rostro de Ren y aterrizó en su regazo, revelando su expresión sorprendida pero divertida, mientras una risa sobresaltada salía de su boca. Jugaban a este juego casi todas las mañanas después de dormir juntos. Se estaba convirtiendo en una rutina. Pero esta era la primera vez que Temari reaccionaba tirándole una almohada a la cara. No se lo esperaba. Temari extendió la mano y tomó la almohada del regazo de Ren antes de abrazarla contra su pecho, cubriéndose los senos, y su expresión se tornó molesta. ¿Tuviste que usar chakra? ¿Todavía estoy temblando?, preguntó con un tono ligeramente molesto y tembloroso. ¿Después de que me dejaste frotarte la espalda durante 1 hora la última vez que hicimos esto? Ren la miró enarcando una ceja y notó cómo ocultaba una sonrisa burlona. Si no hubiera prestado atención, se habría perdido el leve tic en sus labios. Él puso los ojos en blanco. Temari podía ser astuta, y si él no se ponía ingenioso, sin duda disfrutaría de sus atenciones mientras él estuviera dispuesto a dárselas. O, se retorcería y gemiría, temblaría y gimotearía, cualquier cosa para prolongar su placer. Pero no se levantaría. La experiencia le había demostrado a Ren. No, no lo creo. Ren resopló. Hoy no. Tengo una reunión a las 10 de la mañana. Giró la cabeza hacia el reloj de la pared, y notó que tenía 1 hora para prepararse. Y probablemente también te pedirán que estés allí. Temari parpadeó y luego dejó escapar un suspiro de dolor antes de saltar de la cama y ponerse de pie, estirándose y mostrando descaradamente su cuerpo a Ren, quien negó con la cabeza alegremente. Se había vuelto bastante atrevida en ese corto mes. La mañana se convirtió en un torbellino de actividad mientras ambos se preparaban para el día. Se vistieron, discutieron un poco mientras chocaban las caderas por el lavabo y el espejo del baño, ignorando por completo que había varios en la casa. Después de todo eso, Ren arrastró a la kunoichi que protestaba a la cocina, donde sus clones habían terminado de preparar el desayuno. Él ignoró el hecho de que ella todavía estaba en medio de darle los últimos toques a su cabello. Su ira latente se extinguió cuando el clon de Ren elogió su cabello, lo que la agradó porque los clones eran un reflejo del original en su mayor parte, así que si el clon la encontraba bonita, Temari miró a Ren, que se había sentado frente a ella en la mesa. Al darse cuenta, Ren le sonrió y deliberadamente no elogió su apariencia, ganándose un bufido exasperado pero cariñoso y una suave patada en la espinilla debajo de la mesa. Sí, sí. Se veía adorable con su cabello rubio arena suelto y ligeramente rizado en las puntas. Pero ya lo sabía por su clon. Él prefería animarla con un poco de provocación silenciosa. Desayunaron una generosa ración de huevos con tocino y pan, y luego emprendieron alegremente el camino hacia la torre del KCKG con 20 minutos de antelación a la hora acordada. Podían darse el lujo de dar un paseo tranquilo en lugar de tener que subirse a los tejados, así que Ren se encontró con Temari abrazado a su brazo mientras paseaban por la aldea. Resopló para sus adentros. Su estrecha proximidad tenía un beneficio adicional que él sabía que ella buscaba.
Extendió su jutsu protector sobre ella y se ganó una sonrisa de agradecimiento de la chica al ver que el aire caliente y seco ya no la afectaba. Ya era perfectamente capaz de hacer algo similar con un efecto más pequeño. Pero, según ella, mantener la concentración era difícil, y la técnica a menudo se le rompía al distraerse. Al parecer, era muy molesto tener que rehacerla constantemente. Ren no lo sabría. Podía mantener las técnicas a la perfección. Miró a Temari con alegría, y cuando ella lo notó, por su expresión, comprendió lo que estaba pensando y le devolvió una mirada triste. Al llegar a la torre Kazekage, saludaron a Kankuro, quien pasó junto a ellos en el pasillo y frunció el ceño para cubrir su pequeño rubor, y murmuró un saludo de vuelta mientras desviaba la mirada mientras se apresuraba a alejarse. Ren y Temari se rieron disimuladamente. El pobre chico estaba avergonzado desde que llegó a casa más temprano de lo habitual una noche y los sorprendió teniendo sexo en el sofá de la sala. Hablaba mucho y solía ser impulsivo, pero era tan fácil ponerlo nervioso. Ren entendía por qué a Temari le encantaba molestarlo. Hablando de Kankuro, las primeras rondas de misiones de protección con ninjas capaces de usar el elemento viento, técnica de cúpula, terminaron hace unas 2 semanas. Desde entonces, se corrió la voz sobre lo agradable que era el viaje por el desierto, y poco a poco se extendió entre los comerciantes del país del viento. Los encargos de misión aumentaron rápidamente, y la bola de nieve empezó a rodar por el precipicio. Los comerciantes solicitaban ninjas con esa técnica, e incluso ofrecían bonificaciones al ver que no había suficientes ninjas con esa capacidad en la aldea para todos los clientes interesados. Los comerciantes más ricos intentaban encargar una misión de mayor rango con la esperanza de obtener un trato preferencial, y los ninjas burócratas tuvieron que explicarles que el sistema no funcionaba así. Resultó que disfrutar de un viaje placentero por uno de los lugares más inhóspitos del mundo era algo muy importante para estos comerciantes en constante viaje. Curiosamente, les importaba un bledo protegerse de los bandidos. Solo querían a alguien que los protegiera del calor, el sudor y el hedor. Los ninjas rasos de Sunagakure se dieron cuenta de esto, y muchos comenzaron a encargar misiones de entrenamiento por su cuenta, pidiendo que alguien les enseñara la técnica. Quienes tenían amigos que la conocían les rogaban que se la enseñaran, y por lo que el emocionado Ebizo le contó a Temari, quien a su vez se lo contó a Ren, la aldea no había estado tan animada en mucho tiempo. Estaba lejos, muy lejos de resolver la crisis económica, pero el pueblo estaba ahora en el camino correcto hacia la recuperación. Ren y Temari llegaron a la oficina de Ebizo y entraron, asintiendo con la cabeza hacia Gaara, quien estaba apoyado impasible en una pared adentro con los brazos cruzados sobre el pecho. El niño seguía sin dormir varias noches a la semana, aunque Shukaku ya no lo desvelaba. Ren descubrió que ya era un hábito arraigado. Normalmente, eso significaba que no lo veían por la mañana porque ya estaba despierto y haciendo algo a una hora intempestiva. Ren solía ver a Gaara por la tarde, la noche o los fines de semana. El chico había recibido mucha presión para fortalecerse por el bien de la aldea. Tenía que entrenar casi constantemente. Ren se sintió un poco mal por eso, pero tampoco tenía tiempo libre para entrometerse en su situación en ese momento. Temari se separó de Ren y caminó hacia su hermano, mientras Ren se giró hacia el otro lado de la habitación, donde Ebizo estaba hablando con una mujer rubia alta, tetona y de piel clara. Sonriendo, Ren se acercó a ellos mientras ellos se giraban hacia él. «Hola». Los saludó alegremente, obteniendo una sonrisa insulsa de Ebizo. El anciano aún no le caía muy bien, pero no importaba. Mientras pudieran trabajar juntos, no importaba. La mujer lo miró con expresión estoica y distante, y sus fríos ojos azules. Dio un paso hacia él y sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Se inclinó hacia adelante, y Ren esperaba que lo besara en las mejillas a modo de saludo, pero ella movió repentinamente el rostro en el último momento, provocando que sus labios se posaran sobre los suyos en un beso. De repente, todos en la habitación se congelaron, y Ren pudo jurar que escuchó un grito enojado y femenino que venía detrás de él, pero estaba un poco demasiado preocupado por la suave lengua que invadió su boca. Su cerebro finalmente se reinició, y logró alejarse con una sonrisa muy forzada e incómoda, mientras la mujer rubia rozaba sus labios con su pulgar con seductora facilidad mientras mostraba una expresión distante y satisfecha y una pequeña sonrisa. «Saludos, Ren-sama». «Mucho gusto en volver a verte», dijo con frialdad e hizo una ligera reverencia, mostrando sin querer su generoso escote. Ren respiró hondo y dejó escapar un largo suspiro mientras resistía el impulso de frotarse la frente. De alguna manera, era culpa de Ino. Él lo sabía. Sin duda, ella la había incitado a hacerlo. Sí.
Un placer conocerte también, Samira. Respondió con torpeza, intentando no mirar a Temari, quien Gaara la sujetaba mientras le lanzaba a la distante rubia una mirada asesina para acabar con todas las miradas asesinas. Si las miradas quemaran, Samira habría sido un cadáver humeante 3 veces. Samira, sin embargo, ignoró a Temari con la fría indiferencia que le sentaba a la perfección. Ren se interpuso impotente entre ella y la furiosa Temari, sin saber qué hacer. No podía reprender a Samira. Aún se sentía culpable por lo que Ino le había hecho cuando era más conocida como Samui. Fin del capítulo.